Hoy explicaremos cómo funcionan las modulaciones digitales. Bueno, comencemos primero con los tipos de señales. Hay dos tipos de señales. Unas son las señales analógicas. Las señales analógicas tienen ciertas características. Una de ellas son que su forma de onda cambia con el tiempo, sus valores son infinitos y un ejemplo de ella es la voz, como se muestra en la primera imagen. La segunda son señales digitales. Sus características son que son valores finitos, la forma de onda cambia entre valores limitados y su codificación son ceros y unos. Bueno, seguimos con la modulación. La modulación consiste en variar determinado aspecto de una señal denominada portadora con respecto a una segunda señal denominada señal moduladora. Las señales las modulaciones digitales son un tipo de modulaciones en la que la información digital se transmite mediante la codificación de uno o varios parámetros de una señal portadora analógica. La información digital se representa en forma de señales binarias, que son pulsos de voltaje o corrientes que tienen dos valores posibles, alto o bajo, 1 o 0. Bueno, tal igual tienen ciertas características. Unas de las características son resistencia a la interferencia. Esto quiere decir que son más resistentes a la interferencia que las modulaciones analógicas. Esto se debe a que por la información digital se representa en forma de pulso que son más fáciles de detectar y recuperar que las señales analógicas. Al igual, la eficiencia en el ancho de banda, lo que se debe a la información digital, se puede transmitir en menos potencia y por lo tanto con menos ancho de banda. Sencillez de implementación. Estos son más sencillos de implementar que las modulaciones analógicas. Esto se debe a que la información digital se puede presentar fácilmente en forma de pulsos. Al igual, las modulaciones digitales se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones como la transmisión de datos por cable, radio, fibra óptica y satélite. Comenzamos con explicar la amplitud de una onda. La amplitud es la máxima elongación el punto más alto de un valle o el más bajo de una cresta. Respecto a la línea de equilibrio se mide en volts o amperes. La amplitud de pico es el valor máximo que tiene una señal considerada desde el valor 0. Y amplitud de pico a pico es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un valor mínimo de una señal. Seguimos con la frecuencia de una onda. La frecuencia de una onda es el número de oscilaciones de las partículas vibrantes por segundo o el número de oscilaciones que producen el tiempo en la que la onda avanza una distancia se mide en ciclos. En ciclos por segundo es equivalente a un hertz. Como se muestra en la imagen, tenemos un ciclo, dos ciclos. La frecuencia
Esto significa que tiene dos ciclos y, podemos calcular la frecuencia de un ciclo, que es un ciclo sobre un segundo. Eso equivale a un hertz. También la onda de la fase es el ángulo de fase o de una señal que se refiere a su desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda con respecto a la referencia, se mide en grados o radianes. Esto es la indica que la onda empieza adelantada o atrasada o en otro punto. Cambiar la fase permite representar información sin cambiar amplitud ni frecuencia. Bueno, los tipos de modulación digital. Este tipo de modulación es la utilizada para transmitir mediante módem información digital a través de la red telefónica. Existen tres tipos de modulación: desplazamiento corriente en amplitud, el desplazamiento en frecuencia y el desplazamiento en fase. El desplazamiento o corrimiento en amplitud se modula la amplitud de la onda portadora para representar los bits, la presencia o ausencia de la señal en un intervalo de tiempo determinado indica un valor binario. Aquí tenemos los datos digitales de entrada, la señal portadora y la señal modulada, que es el desplazamiento corrimiento en amplitud. Esto quiere decir que si el bit es 0, no se envía señal. Y si es 1, envía una onda de coseno. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Esta son los bits y esta es la señal portadora. Entonces, si es 0, 0, seguimos constante. 1, 1, la señal portadora. Y si es 0, 0, constante. Y luego la señal portadora. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Es 0, 1, 1, 0, 0, 1. Eso significa, esta es la señal portadora. Y aquí empezamos constante porque 0, la señal portadora, 1, 1, constante y la señal portadora. El desplazamiento corrimiento en frecuencia es la frecuencia de la onda portadora para representar los bits. Puede haber dos o más frecuencias para representar diferentes valores binarios. Esta tiene dos señales portadoras. Si es 0, te va a dar la primera señal portadora. Si es 1, te dará la segunda señal portadora. Aquí tenemos un ejemplo: 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. La primera, la señal portadora 1, la señal portadora 2. Empezamos con la 0, 0, señal portadora 1. Hasta aquí. Luego la señal 1, 1, 1 con la señal portadora 2. Luego la señal portadora 1 porque es 0, 0. Y por último la señal portadora 2.
Bueno, tenemos un ejemplo que es 0, 1, 1, 0, 0, 1. Esta es la señal portadora 1, la señal portadora 2. Y seguimos. Primero es 0, señal portadora 1. Luego la señal portadora 2, porque es 1, 1. Luego la señal portadora 1, porque es 0, 0. Y por último, la señal portadora 2. Bueno, el siguiente es el desplazamiento-corrimiento en fase. Es una técnica de modulación digital que transmite datos mediante la variación de fase de una onda portadora. En este método, la información se codifica en los cambios de fase, donde cada fase representa un símbolo diferente. Esto quiere decir que si es 0, no se hace ningún cambio a la señal normal. Y si es 1, el desfase de pi radianes es decir 180 grados. Eso significa que la onda queda invertida. Aquí tenemos un ejemplo. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Entonces aquí tenemos 0, 0. Luego, como cambia de 0 a 1, la señal es inversa. Su desfase es bit 180 grados, queda inverso. Luego de 1 a 0, el desfase. Y de 0 a 1, el desfase. Y así quedaría. Muchas gracias.